Brujería. Zaragoza, España, 1934. La sirvienta de nombre Pascuala fue la primera en escucharlo con claridad. No lo prendas que me quemas. Fueron las palabras que la sirvienta escuchó al intentar encender el fuego para preparar la comida. Y verán, esta fue la primera vez que se escuchó una voz de la nada, con claridad. Pero no la primera vez, algo similar ocurría en la casa de la familia Palazón. Unos meses antes, unas carcajadas despertaron a toda la familia y a algunos vecinos, mientras sonaban por todo el edificio sin origen alguno. Jamás se encontraron de dónde venían, pero por paz mental decidieron ir a dormir. Y como no había vuelto a ocurrir, no lo pensaron más. Alguien borracho escondido, seguramente. Hasta ese día, claro, cuando palabras estaban saliendo de la nada. Pascuala corrió a avisarle a su empleadora lo que estaba escuchando. Al llegar al cuarto, la señora Palazón escuchó lo mismo. Espantadas, salieron de la casa. Porque claro, por la naturaleza de este programa, ya estarán esperando quizás sea un fantasma o un nada. Pero en la vida real, el primer miedo que seguramente todos tendríamos es que hay una persona escondida en la casa. Poco después, los vecinos llegaron a intentar ayudar, buscar de dónde venía esa voz, esa risa, si era una persona escondida o quizás solo una broma de muy mal gusto. Pero no encontraron nada. Lo único que lograron hacer es darse cuenta que la incorpórea voz provenía del horno. Sin embargo, no había nada adentro. Esto duró por un tiempo. La voz no paraba de molestar. A veces solo eran risas, pero en ocasiones, se dice, llegaba a ser agresiva, insultando y amenazando a los miembros de la familia, e incluso en ocasiones, a los vecinos. Al no saber qué era lo que estaba hablando, se tuvo que llegar a una conclusión. Y verán, no era un fantasma según las personas, porque no cuadraba con otros casos de fantasmas. No había apariciones. La voz solo provenía del mismo lugar. Y de igual forma, los fantasmas no tienden a hablar, mucho menos entablar conversaciones con las personas. Entonces, solo había una explicación. Este ser era un duende. Esto es Lecciones en Sombras. Tener este ser en tu casa, por muy único e interesante que pueda sonar, claramente no es algo divertido. Es molesto. Y sobre todo, no permite relajarse. Y en ocasiones ni siquiera dormir, en un lugar que se supone debería ser seguro. Así que la familia decidió acudir a las autoridades, con la esperanza encontraran al responsable, aún dudando en verdad fuera un duende. Pero incluso si lo fuera, ¿con quién más podrían ir? Se cuenta cuando llegó la policía, la voz dijo, «Cobardes, son unos cobardes». Llamaron a la policía, y es aquí cuando este caso se torna aún más intrigante, ya que después de investigar bastante e incluso comunicarse con la misteriosa voz, la policía no tenía una explicación lógica para el misterioso acontecimiento. Su primera idea fue acusar a Pascuala. ¿Por qué? Bueno, no tenían un super motivo, principalmente porque era la primera persona que dijo haber escuchado una voz, pero igual por su estatus. Solo era la sirvienta. Era sencillo de culpar que quería ganar la atención de los medios. Se decía, usaba una especie de ventriloquismo para poder generar la tenebrosa voz. Por suerte, en esta ocasión, se usó la lógica. Había una forma muy sencilla de comprobar si esta voz, en efecto, era la sirvienta. Alejarla del edificio. Así que decidieron hacer justo eso, enviar a Pascuala lejos del lugar y esperar. Y para sorpresa de todos, la voz continuó hablando como si nada. Para este punto, la policía estaba desesperando por no poder resolver el caso. Trajeron un arquitecto con la idea de que pudiera analizar la estructura del edificio y explicar si era posible alguien estuviera haciendo una broma que llegó demasiado lejos. La respuesta, por supuesto, fue decepcionante. El arquitecto no encontró nada. De hecho, insistió que aunque hubiera algún lugar que pudiera generar la voz, estaría demasiado lejos para escuchar lo que sucedía en la sala, y lógicamente, imposible de conversar con las personas presentes, ya que verán,
El duende hablaba mucho. En ocasiones, se cuenta, conversaba de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, con quien sea que se atreviera a preguntarle algo. Más de una vez, las personas preguntaban que qué quería, y simplemente decía que nada, que divertirse. Una vez incluso le preguntaron si podía enseñar cómo se veía. Él simplemente respondió que podría si quisiera, pero no le gustaría a la gente lo que verían. Evidentemente se volvió algo más que molesto, pero en verdad aterrador. No poder tener paz en tu propia casa. El duende incluso comenzó a amenazar físicamente a los miembros de la familia. Y es cuando la familia Palazón no pudo más y decidió abandonar el edificio. La policía, de igual forma con la presión de encontrar un culpable, decidieron regresar a su primer teoría y decir todo era un fraude de Pascuala. A pesar de que se comprobó, ella no tenía nada que ver. Pero a pesar de darle un cierre tanto legal como para la familia, la historia ya se había contado por todo el mundo. La prensa de diferentes países ya había hecho notas, y el duende de Zaragoza se había vuelto famoso. Hasta la fecha, es una historia que se cuenta por nunca haber tenido una explicación lógica, y no por falta de intento. Incluso, este es considerado el primer caso paranormal en ser abiertamente investigado por la policía española. Después de que la familia se fuera, la misteriosa voz del duende se escuchó por un tiempo más. Después de que todo se cerró, hasta que por un tiempo pausó. No había sido la primera vez. Durante su punto más alto, hubo unos cuantos días en los que la voz se había callado. La familia creyó todo había terminado, pero al poco tiempo regresó. Esta vez, los dueños del edificio no iban a correr riesgos y decidieron demolerlo por completo, tirando los muros que albergaban al supuesto duende. En el nuevo edificio que se construyó en este lugar, que hasta la fecha sigue de pie, no se ha reportado nada, pero la historia no se olvidará. Verán, este tipo de historias tienen poder, permanencia, porque verán, el nuevo edificio tiene un nombre curioso, el edificio Duende. El caso del duende de Zaragoza es uno de los más famosos cuando se trata de estos seres, principalmente por la cantidad de registros que hay, tanto de reporteros que estuvieron presentes en múltiples ocasiones, como de reportes de policía oficiales. Incluso, hay varias transcripciones de conversaciones con el duende, por si les gustaría aprender las palabras que se decía este ser pronunciaba. Pero lógicamente, este está lejos de ser el único caso. Y lo impresionante es que seres similares están en todas partes del mundo. Los seres pequeños, duendes, gnomos, enanos, aluxes, como gusten llamarles. En cada cultura tienen un nombre diferente, que sí, evidentemente, no siempre son el mismo ser, pero las historias sí tienden a ser muy similares. Seres similares a nosotros, con algunas características humanoides, pero usualmente con diferencias marcadas. Tienden a vivir en los bosques. Algunos los consideran incluso protectores, y pueden traer buena fortuna, o en el caso del duende de Zaragoza, lo opuesto. En México existen los chaneques, por ejemplo, que cumplen con varias de estas características. Se creen, viven principalmente en los bosques, y aunque molestos, tienden a ser inofensivos. Se creen principalmente, esconden las cosas, lo que les llama la atención para llevárselo a donde viven. Estas leyendas se creen existían desde los antiguos mexicas, y con la llegada de los conquistadores a Latinoamérica, seres como los chaneques se combinaron con las ideas de los duendes, formando mitos que hasta la fecha se pueden encontrar en ciertos lugares. ¿A quién no le han escondido algo los duendes? Lo que encuentro fascinante de este tipo de historias es cómo dos culturas diferentes tenían creencias casi iguales. Y lo mismo sucede por todo el mundo. En Hawái, la cultura polinesia nos habla de los menehune, de nuevo, seres diminutos que viven en los bosques. En estas historias, en las noches, salen a construir cosas como caminos o estanques, construcciones inexplicables que se encuentran al día siguiente. En Filipinas los llaman por un nombre familiar, para nosotros, duende, pero está escrito D-U-W-E-N-D-E. Para ellos existen dos tipos, los duendes blancos que son tímidos, pero pueden traer prosperidad a la casa,
Y los duendes negros, más agresivos, traen enfermedades e incluso se dice roban niños. Hay una historia de Ilocos Sur, una municipalidad en Filipinas. Habla de dos hermanos que visitaban el país. Sus padres eran de ahí, pero ellos nunca habían estado, no conocían las tradiciones. Mientras jugaban con resorteras, le disparaban a un grupo de bambú. Sus primos les advirtieron que deberían disparar a otro lado, ya que en ese grupo de bambú vivía un duende. Evidentemente, como son los niños, no hicieron mucho caso y siguieron jugando. El día siguiente no es muy claro, ya que es uno de los hermanos el que cuenta la historia, y lo único que recuerda es estar en fiebre agonizante todo el día, y su hermano con el ojo inflamado. En la historia, él dice recordar varios rituales se hicieron cerca de él, incluso lo bañaron en algún líquido especial. Al día siguiente todo estaba como si nada. Al preguntar qué sucedió, su abuelo les explicó: hicieron enojar al duende. Tuve que ir a pedirle perdón todo el día para que se recuperaran. No muy lejos de este lugar, se habla de otros seres. En China, los llaman Xiao Ren. Aquí se cree son grupos de seres que viven en las montañas, en los límites del mundo conocido. Verán, China limita mucho la idea de creer en cosas paranormales, por lo que la mayoría de historias de los Xiao Ren son en las zonas rurales y se pasan de manera oral. Registros de estas creencias se encuentran en documentos viejos. Hay un famoso texto chino llamado Clásico de las montañas y los mares. Data del siglo IV a.C. Es famoso por estar lleno de las creencias y folclore de la región. Este texto es el primero en el que se menciona que en las profundidades de las montañas existen lugares enteros habitados por los Xiao Ren, por la gente pequeña. En tiempo más moderno, alrededor del siglo XV, hay textos escritos en gacetas sobre trabajadores en construcciones que encontraban varios ataúdes diminutos. Algunos arqueólogos chinos igual mencionan encontrar artículos diminutos en cuevas, en lo profundo de las montañas. Pero hay un lugar donde estas pruebas son un poco más fuertes, y para aprender de eso, debemos ir a Norteamérica. Los nativos americanos no son ajenos a historias sobre seres fantásticos, desde los Wendigo hasta los primeros testimonios del Sasquatch. Así que por supuesto, igual tienen su versión de estos seres. Los llaman simplemente la gente pequeña. Nombres más específicos dependen de la tribu a la que le preguntes. Para ellos, estos seres vivían cerca de arroyos y colinas. Pero lo que nos trae a aprender de las historias nativas es algo que sucedió en los años 30, los 1830, claro, cuando en un pueblo de Ohio se encontró un cementerio, similar a aquel en China, lleno de tumbas de no más de 3 pies de altura. Esto fue registrado por la autora Mary Joyce, la cual dedicó su vida a probar que estos seres en verdad existían, escribiendo múltiples anotaciones y libros sobre el tema. Y las tumbas no fue lo único que encontró. En diferentes sitios robados a los nativos americanos, donde se iba a empezar la construcción de edificios, Mary dice haber encontrado túneles diminutos, construidos claramente por algo, pero demasiado chicos para cualquier humano. En sitios similares, igual se encontraron huesos, similares a los humanos, pero demasiado chicos. Y algo así aislado podría no significar mucho. Quizás, simplemente, una persona normal que nació más chica que el promedio. No es algo nuevo claramente, pero es al juntar todo que esa explicación se torna un poco complicada de aceptar. Hay una historia más para contarles, y ahora debemos regresar a un lugar ya favorito esta temporada, Irlanda. Se les llama Puka, quizás los seres más diferentes de los que hablaremos hoy. A diferencia de los enanos, no son muy humanoides. Tienen algunas características, pero en su mayoría son más como seres peludos. Algunos con orejas. Conejos humanoides sería una forma curiosa, pero algo cierta de describirlos. Lo que comparten con los demás es que son criaturas diminutas, en su mayoría que viven en los bosques. Estos, sin embargo, tienen la característica de poder cambiar de forma, para mantenerse a salvo y ocultar su verdadera apariencia. La mayoría de gente que dice ver pucas son borrachos. Algunas historias hablan que se transforman en caballos para llevarlos a cabalgar por todo el bosque hasta que el miedo sea demasiado.
Una lección para que no estén fuera en esas horas. Pero la siguiente historia es diferente. La persona que la cuenta es anónima, pero dice que ocurrió en las costas de Irlanda. Iba caminando solo por una carretera rural. El camino estaba vacío, como era de esperarse a esas horas. Silencioso, sin coches, ni luces. Cuando lo vi a lo lejos, algo que parecía humano, pero no del todo, dando pasos demasiado largos, antinaturales, como si su cuerpo no funcionara. Mientras más se acercaba, más inquietante se veía. Eventualmente, se distinguió su cabeza. No era humana. Tenía la forma de un conejo, alargada y animal, colocada sobre un cuerpo que parecía no encajar del todo. La criatura alzó la mirada y durante un instante silencioso, sus ojos se encontraron con la persona. No hubo sonido, pero sí una sensación clara de ser visto, como si aquella cosa supiera exactamente a quién tenía delante, y poco después, desapareció. El camino volvió a quedar vacío. Él cree haber visto a un puka, justo antes de que regresara al bosque, mientras cambiaba de forma. O quizás solo estaba muy borracho. Pero ya sea una historia como estas, o algo extremadamente analizado, como el Duende de Zaragoza, estas historias están por todo el mundo, en cada continente. Y lo que yo encuentro un poco inquietante es lo similares que son. Seres que habitan en los bosques, que los protegen. Quizás solo sea una coincidencia, y habla de cómo a los humanos nos gusta contar las mismas historias. Pero no podemos negar la otra posibilidad, que en verdad hay seres, quizás muy pequeños para encontrar, pero que habitan nuestro mundo, en los bordes, ya sea se escondan por su tamaño o porque puedan cambiar su forma. Están ahí, y si algunas de estas historias son ciertas, quizás sea mejor si siguen escondidos. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.